educación también. Pero bueno, aquí estamos. Y cada vez más viejita, por ahí menos posibilidades de andar, pero siempre con ganas y peleando por esto de lo comunitario que cuesta muchísimo lo comunitario. Antes no sé por qué, será porque eso que usted decía, pero siento que también salir a las instituciones, a uno mismo, de sí mismo y entrelazarse y entramarse con el otro en la historia, le hace ver cosas de uno mismo, de la misma institución que no funcionan y yo siempre digo, las escuelas, las instituciones son todas 10, nadie tiene problemas y no es así. Si en la medida que uno vaya detectando el conflicto, el problema lo puede resolver, mientras no sale a la luz, estamos en el horno. Pero eso es lo que creo que más costó y hoy por hoy cuesta más, porque hay más, siento que somos mucho más los discriminados, mucho más los excluidos. Entonces, todo el mundo quiere calificar para pertenecer a esta parte que por ahí no sabe qué es. Pero no vaya a ser que te encuentren en un punto débil. Claro, entonces, viste, no, yo estoy 10, ¿no? Mostrarme con el otro, mostrarle. Pero también en eso nos perdemos las capacidades que podemos poner al servicio, que es lo que por ahí nosotros aprendimos cuando estaba en la secundaria, y descubriendo cuáles son los puntos que yo tengo fuertes como para poner en la construcción, digo, y no se da eso ahora, en realidad cuesta mucho más. Y es triste cuando uno escucha esto de en este país no se puede, en este país es una porquería, como digo, haber perdido el hilo histórico hace llegar a esas conclusiones, ¿no? ¿Por qué resultamos con un tejido social roto, destruido y demás? Es todo un proceso histórico del que, bueno, a ver, necesitamos hacer memoria, necesitamos que nos cuenten y necesitamos también los que fuimos niños en aquella época contar también cómo la pasamos y cómo la vivimos. Al ir contándonos las historias, como lo hacen todos los pueblos, de generación en generación, poder ir reconstruyendo y resignificando esta construcción colectiva soñada y propuesta por aquellos días, ¿no? Bueno, vos fíjate que en este camino de ir digamos como recuperando nombres, personas que en la época del proceso fueron desaparecidas, fue muy difícil porque los mismos que por ahí estuvieron detenidos y que fueron torturados, que hoy están presentes, no quieren hablar del tema. Y ellos mismos te cuentan que cuando ingresaron de nuevo a la sociedad se sintieron como, digamos, apuntados con el dedo, ¿no? Como que les costó muchísimo la relación y les cuesta muchísimo relacionarse. Entonces, digo, es un camino que por ahí ahora nuestro barrio lo está dando, pero nosotros tenemos problemas cuando tenemos que acercarnos a recuperar la historia de algunos desaparecidos, porque ahí los familiares no quieren saber nada, porque todavía no está esto tan fuerte. Yo siempre digo, cuando me acerco a alguno a hablar y por ahí recuperar algo, rescatar algo, le digo, ustedes ya son parte de nosotros, no son suyos, son nuestros, porque digo, son los que nos muestran esa parte de la historia que quisieron borrar, simplemente porque eran personas que querían esto de transformación. Digo, entonces, pero así todo les cuesta mucho a los familiares. Claro, porque está también inscrito esto de que algo habrán hecho, andaba en cosas raras, y entonces un poco desnuda a la familia de que, a ver, tu hijo, tu pariente, digamos, desaparecido, y no era buena hierba, por algo se lo llevaron, Claro, ¿no? sí, eso te lo cuentan, ¿no? Te lo cuentan, o sea, vos te acercás y hasta vergüenza tienen de hablar, y vos tenés que poner mucha fuerza, mucho ánimo en transmitir lo que vos sentís y que no sos solo vos, sino que es un grupo que piensa que nosotros necesitamos saber qué hacían, cómo vivían y qué pensaban. Primero porque yo pienso que yo cada vez que me acuerdo lo de Trelew y de cómo fue todo, yo me quedo maravillada de la manera de pensar, eran mentes realmente brillantes, preparadas, con un compromiso social muy grande, porque no pensaban poner, digamos, emplear toda esa capacidad para beneficio personal, la ponían a disposición de los demás. Es que eso se aprendió, fue una gran enseñanza. La vida no es para el consumo personal, ¿no? Sino que, bueno, la vida se abre. Digo, esto es como algo a lo que también necesitamos no solo recordar, sino volver a poner en el mundo esos gestos, ¿no? Colectivos, en donde, bueno, a ver, no pierdo de vista el horizonte porque voy caminando hacia allá.
y entonces yo ya dejo de ser este que soy para ser parte de ese horizonte y tener claro que cuando camino por un proyecto, digo, estoy caminando también hacia mí mismo, hacia mí misma, hacia este mundo que queremos para todos. Sí. Y eso fue subversivo, sí, y lo va a seguir siendo, porque los intereses individuales siguen estando. Sí, ¿no? y ahora es mucho más por ahí, pero también, digamos, la necesidad y esta exclusión que es muy salvaje, que las obligas, porque vos a ver, cuando vos escuchás conversaciones y demás en el barrio, vos entendés que hay una necesidad de sentirse persona en realidad, porque por vivir en estos lugares, por imaginarse a veces de qué manera uno vive la vida cotidiana, ya te sos excluido. Digo, yo me acuerdo que esa exclusión la viví cuando yo empecé a trabajar, porque cuando vos decías que eras de Valentina Alsina, había un puente que tenías que cruzar, y cruzar ese puente, detrás del puente ya había otra historia. Y la persona que venía de ahí era diferente. ¿No? A mí me costó como todos los de mi edad. ¿Entendés? Entonces, y ahora cuesta igual o peor. Porque antes a mí no me decían delincuente. A ver, antes por ahí me discriminaban por vivir donde vivía, por imaginarse de qué manera yo vivía. Claro. Pero ahora ya directamente te ponen, digamos, la etiqueta de chorro, de esto, de lo otro, y es mucho más dura. Por eso es que la respuesta de los jóvenes que son agredidos también es más fuerte. Y también poder explicar, digo, ¿no?, a los niños y a los jóvenes cómo es que llegamos a este momento. A veces uno les explica en las escuelas la guerra independentista, por ejemplo, y los pibes el 25 de mayo vienen y te dicen: ¿y por qué? ¿A dónde están los negritos? Porque yo fui al Cabildo el fin de semana con mi papá y no había ninguno. Y uno se hace toda la pregunta: ¿y qué le digo? ¿Que los mataron a todos? ¿No? Y de repente es como, a ver, ¿desde dónde? ¿Y hasta dónde? Bueno, hay una canción de Silvio Playa Girón que dice, ¿no? ¿Hasta dónde debo decir las verdades? Claro, fíjate que ahora yo tengo un compañero que vive en Santiago del Estero, que es sociólogo. Ellos están recuperando este tema de, digamos, de lo africano que tenemos como descendencia, y que en general todos estamos descendiendo de algún negro, ¿viste? Negro ya es demasiado, nosotros somos un morochaje, pero el negro totalmente. Fíjate que yo cuando escuchaba a esta chica de qué feo, digo, porque por ejemplo que el indio no tenía alma, que el negro tenía alma, que la mujer tenía el cerebro más chico, qué cosa, ¿no? Digo, a lo largo de la historia esto no es nuevo. Y yo, digo, me pongo a pensar, fíjate vos que los educadores tenemos mucho que ver, porque cada modelo educativo responde a un modelo de gobierno. Fíjate vos que cuando empezó la primera Junta de Gobierno en 1810 era un gobierno netamente, digamos, extranjero, con un montón de ideas. Presidente de la primera Junta. Claro, y además la participación del nativo no existía, el criollo era mezcla, éramos todos mestizos, ni ahí tampoco tenía demasiado. Ya, si vos te pones a pensar de Aristóteles, ¿quién votaba? La democracia, que tenía plata y llevaba a los 400, 500, votaban todos igual. Digo, nunca hubo. Yo creo que la humanidad pelea por este tema de la igualdad de derechos, nada más. Digo, que todos tengamos el mismo derecho, que llegue el que llegue. Pero al tener el mismo derecho, vos sabés que tenés la posibilidad. Cada uno hará con ese derecho lo que le corresponda, o no. Pero digo, ¿será que ya también estoy más viejita? Y digo, bueno, será. Yo confío mucho en los jóvenes. Yo siempre digo que un niño tiene otra matriz de pensamiento incorporada, y la verdad que lo tenemos que ver, y el joven tiene otras ideas, otro modo. Me encanta escucharlos a veces, a los chicos que están preparados, y a los que no, porque también lloran y sufren lo que, digamos, lo que tendrían que ser, y se les está prohibido, se les está vedado. Con respecto a esto del proceso, no es casualidad, ¿no? O sea, todo responde a este famoso programa que nació en Medellín, que siguió digo, no es casualidad. Acá los latinoamericanos íbamos a ponernos de pie, íbamos por ahí teníamos la capacidad de romper algunas estructuras y no nos iban a dejar, como no nos dejó esto que pasó hace poco, ¿no? Claro, sí, tenemos que volver a rearmar todo. Cada vez que alguien aparece pensando algo nuevo, hay que sacarlo, ¿viste? Pero bueno, como la calle de Warnes y Obón que decíamos hace un rato, uno la hace, el otro viene, la pica, el otro viene, la vuelve a hacer,
y otra vez el otro le hace los agujeros, es como una cosa de nunca acabar, ¿no? Pero bueno, por suerte, digo, en el campo de la memoria y demás, hemos ido caminando bastante. Y sí, gracias a Dios. Se han ido abriendo como mucho, digo, nosotros tenemos a las madres, a las abuelas, que la verdad ha sido, para nosotros son nuestro tesoro, y es donde está, ¿no?, el foco de nuestra memoria. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no? ¿No? Porque nos han habilitado a hablar, nos han habilitado a recordar, a hacer memoria, a volver a ciertos lugares a donde era mejor no volver, porque muchas generaciones, digo, entre los 50 y los 60 ustedes, hemos visto en nuestra propia cara quemar los poemas de Gabriela Mistral, sí. Y como acto de rebeldía, años más tarde lo aprendimos de memoria, ¿no? Entonces fue como también, digo, todo un caminar que no se detuvo, y creo que en este momento de contarlo de generación en generación, como nos enseñaron las madres, esto de habilitar la palabra, como vos también lo estás haciendo hoy. Acá hay una niña sentada entre nosotros que obviamente escucha, recibe, ¿no? Y alguna vez dirá, de esto era que hablaban, porque así fue que también lo hicimos nosotros. Juanita, ¿qué tal? Otra vez metiéndome en la charla. Te quería preguntar porque yo tengo una necesidad que es un poco personal, pero creo que no es personal, ¿no? Siempre en los entornos militantes, como que se habla desde la pérdida siempre, ¿no? Como que, lo que hacemos siempre es muy poco, nunca alcanza, al final nunca vamos a poder contra el capital, ¿no? Y hoy, vos recordando un poco, también es un poco a pérdida, ¿no? Todo lo que, de hecho, decías, a veces me pregunto para qué me quedé, ¿no? Sí, bueno, esa fue una pregunta. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué sí quedó? ¿Qué sí se transformó? ¿No? Digo para que no parezca que fue todo al pedo, ¿no? Perdón la palabra, pero me parece que no fue sin sentido. Algo quedó. ¿Qué fue? Yo creo que siempre queda algo. Es verdad que si no hubiera sido por las madres de Plaza de Mayo y las abuelas no se hubiera recuperado ni se hubiera podido poner a visibilidad de todo esto que pasó. Y la posibilidad de que uno lo pueda recordar en la escuela, ¿no? Un decreto, una ley que dice que el 24 uno tiene que recordar, y no solamente recordar, sino mantener siempre presente esto de pelear por este derecho que es humano y que tiene que seguir siendo sostenido por todos. O sea, no es solamente historia. A mí me gusta mucho leer esta ley, porque en esta ley se habla de hacer memoria, pero hacer visible todo lo que hoy va en contra de los derechos humanos. Yo creo que esta ley es algo que quedó fijo. Con respecto a lo personal, esto de ir recuperando los nombres, que nos animemos por ahí, bien, aunque sea tarde, está bueno, porque también es recuperar pelea y recuperar para los chicos. Y del trabajo, concretamente, y la militancia por ahí está, queriendo tener otra mirada. En realidad mucho tiempo toda la militancia política estuvo en manos de personas muy mayores, muy conservadores, que no le han dado la palabra a los jóvenes. Pero yo creo que hay un grupo de jóvenes que se hizo espacio y que va caminando, porque es muy fuerte eso del otro que parece que porque ya tiene muchos años en la militancia conoce todo. Y en realidad yo digo que muchas veces es politiquería, no política, concretamente con mayúscula. Pero hay muchos jóvenes que, mamando esto de ir recuperando, digamos, la memoria, va viendo de otra manera. Y sí, el juntarse en el barrio y hablar cuesta. Y el permitirse soñar, ¿viste? Como... Bueno, pero a ver, es verdad que hubo una etapa en que soñar... Fíjate que se cambió el nombre al ideal, a la utopía, viste que se corrió la línea, que el horizonte. Yo me acuerdo que cuando ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es la utopía? La línea que se va corriendo, que nunca llegas. Entonces vos decís, ¿para qué me muevo? Miro el horizonte y ya está. Digo, eso todo, es verdad que Galeano lo dijo, no sé de quién lo escuchó y lo respondió. Pero yo me acuerdo que cuando era joven, para mí era
el ideal, la utopía, y vos tenías que... Claro. Y que si bien parecía imposible, era un desafío hacerlo posible, pero si ya de entrada te dice es imposible, se corre la línea, te sirve para que vos te muevas, racionalmente decís, ¿para qué me muevo? Digo, esas cosas a mí en lo personal, no sé si a los jóvenes, ahora hay otra mirada, yo tengo que, también aprender muchísimo de eso, como de construir pensamiento, no te olvides que yo soy de la época del patriarcado, pero algunos dicen que les sirve para... el soñar le sirve para entrar en movimiento, ¿no? Es como la razón decidida y la razón, ¿cómo es que se dice? Que no me acuerdo ahora, la que tiene que ver con el sueño, ¿no? No me acuerdo ahora, pero hay como una... Bueno, esto es lo mismo, como que soñar no es querer. El querer, aparentemente, vos cuando querés algo, te acercás más a lograrlo. Cuando vos soñás es algo como que es más imposible, que no concreto, claro. Cuando vos es por eso que dice que cuando uno sueña algo, sueña con transformar algo, lo tiene que querer para poder lograrlo. Para mí ese es un concepto nuevo, porque para mí desearlo, tenerlo como ideal, como meta, como objetivo, ya era todo, no me cuestionaba eso. Y ahora parece que sí, al ponerle a cada concepto un montón de cosas hace más lento el movimiento. Que también está todo con esta cuestión de te tenés que preservar, te tenés que cuidar, no te olvides que tenés una vida, tenés tu familia, tenés tu casa, cuida también tus cosas, está todo eso de por medio, que tal vez en las otras generaciones de las que estamos hablando, lo primero era a dónde íbamos. Todo lo demás se ponía en función de un mundo nuevo, claro. Y no de preservar tu parte. Eso es también como muy interesante, porque también pareciera ser que uno apuesta desbocadamente hacia algún lugar hasta incierto y vos decís, pero ¿cómo no te casás, tenés hijos y dejate de joder, ¿no? Claro, como, bueno, pero fíjate, y achicar la vida a veces, entre comillas, digo también, porque bueno, hay diferentes, hace un rato hablábamos de eso, las formas de mirar al mundo, de cómo yo lo concibo y cómo me concibo yo adentro de ese mundo, haciendo qué, ¿no? Y miro para adentro y es cierto, dice Jung, miro para adentro y despierto, y miro hacia afuera y sueño, dice, ¿no? Como hubiera una adentro, si hubiera una adentro y una afuera. Pero en realidad necesito estar despierto para poder soñar. Claro, el tema, mira, yo me acuerdo que en la escuela, viste, vos fíjate que es soñar, ¿qué soñás? Y las chicas por ahí decían casarme, tener hijos y encontrarme un marido que tenga plata. Eso era el sueño. Ahora no hay. Ahora, ¿entendés? Digo, pero vos lo veías. Y por eso que digo que esto del sueño, como que, no sé si está bien entendido. Porque vos ponete, yo me pongo a pensar en los chicos de nuestro barrio, muchos no pueden proyectar, ¿no? Porque tampoco pueden soñar, porque el día a día que viven es terrible, es deprimente, y lo que ellos quieren es quizás dejar de sufrirlo, y tienen como, digamos, si se ponen a pensar cuánto tiempo tienen de vida, siempre es menos de lo que por ahí uno piensa. Sí, yo por ahí todavía, yo soy re viejita y la verdad que no me doy cuenta, me parece que me falta un montón, pero vos fíjate que un chico de 20 años capaz que ya dice, para los 25, ¿para qué? Si no llego a los 25. Claro, no llegan, entonces no se dan el permiso de soñar. Yo creo que se ha sepultado el sueño y en estos espacios les cuesta mucho, y los sueños que se tienen son estos, ¿no? Y yo quiero tener una casa, tener esto, quiero tener un novio, quiero el coche, quiero tener un título, porque eso le va a dar privilegio, cuando no entiende que si la universidad es gratuita, no es gratis, le costó a todos los que por ahí pagan el impuesto, y lamentablemente una vez que vos te recibís tenés que devolver a la sociedad lo que recibiste, te guste o no te guste. Desde tu lógica y claro. Pero digo, ¿qué puedes soñar? Tener agua caliente en tu casa, una ducha. Digo, y a vos te entristece. Si que el colectivo llegue hasta Guarnes, ¿no? Claro. A veces es un sueño. Nosotros, claro, en invierno que es oscuro, a la que mañana disfrutes
que disfrutes de la lluvia. Nosotros le tenemos terror a la lluvia, porque nos inundamos. Qué difícil esto, ¿eh? Es difícil. Sí, sí, pero bueno, no, yo creo que hay que ir motivando los sueños, y estos sueños que son, que pueden ser realidad, que son concretos, no sueños que tienen que ver con, digamos, hasta con lo, no sé, como decir, volátil. Cuando una chica dice, ay, yo me quiero casar con alguien que tenga plata, eso sí que es soñar al pueblo. Porque no hay quien tenga plata. Decir. Claro, porque vos soñar que puedo tener la luz en este barrio, soñar que no haya agua servida, eso es concreto, eso es palpable. Vos podés decir, ay, logré mi sueño, lo otro no. Yo crecí así, ¿viste? Soñar por soñar. No. Yo me conformaría hoy que recuperaran los sueños, que sea lo que sea Para lo que mí sueñe, es importante. por lo pronto. Y para ir redondeando, que acá Sole también nos está marcando el tiempo, Sí. Me resonó todo el tiempo a mí un poema de Federico García Lorca que dice: cortame la sombra, leñador, librame del suplicio de verme sin naranjas, ¿no? Y pensaba, bueno, que la historia nos libre de estar ausentes, que nos libre de no tomar el lugar protagónico que merece, que la historia nos libre, digo, de todo lo que a nosotros nos aleje de ser un colectivo que avanza, ¿no? Así que bueno, te agradecemos un montón, también es un tema para seguir charlando. Y la historia para ahí está mal contada, la tenemos que reconstruir y recuperar. Ujú. Por eso es que nadie quiere ser parte de la historia. También eso, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Juani. Bueno, chicas, espero haber cumplido las expectativas. Todas. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical. Sí, señora. Ahí viene Héctor. Ahí está. Bien, Juani. Juan, y que tenías, mirá todo lo que hay para Para chumear, sí, ¿viste? Pero para ir a...